Dios omnipotente, por la bendita oportunidad que tú nos das de venir a tu presencia, por la sangre del Cordero de Dios, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y porque tenemos, Señor, un sumo sacerdote ante tu presencia, que se presentó con su misma sangre delante de ti, para que pudiéramos nosotros ser limpios, ser lavados, ser purificados, y pudiéramos con toda intensidad disfrutar de estar contigo, Señor. Te rogamos que nos permitas ser conscientes de ti y amarte verdaderamente como es digno de tu amor, Señor. Que podamos apreciar de tal manera el amor que tú día tras día nos manifiestas, Padre Celestial, para que con ese amor con el que tú nos has amado podamos amarte, bendito Dios de los cielos. En esta noche, Padre, queremos rendirte nuestro corazón y pedirte que podamos ser conscientes de ti momento tras momento, que tu voz sea clara para nuestras vidas, que podamos atender tus palabras, que podamos oír tu voz y que podamos rendirnos de todo nuestro corazón a ti, bendito Dios de los cielos. Permítenos entender el ruego de tu corazón, Señor, que tu deseo es que todos estemos contigo y seamos parte de ese pueblo que llenará tu corazón de consuelo, que llenará tu corazón de alegría, Señor. Te rogamos en esta noche, Padre, que como hijos tuyos atendamos tus palabras y que ellas sean estimadas en nuestro corazón como lo más importante y lo más valioso. Que no seamos más como nuestros primeros padres, que tus palabras las tuvieron en poco, Señor, que ignoraron tu palabra y que por tanto la muerte reinó sobre ellos. Quien ignora tus palabras, Señor, hace que la muerte le domine, hace que el mal le gobierne, Padre de gloria. No nos dejes ignorar tus palabras. Danos la gracia, Señor, de tener corazones que escuchan y atiendan tu voz, que atiendan, Señor, oh Dios, tus ruegos, bendito Padre de gloria. En esta noche, Señor, te suplicamos que tus palabras hayan cabida en nosotros y que den el fruto para el que tú las estás enviando. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Buenas noches, amados, amadas, bienvenidos, bienvenidas. Vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, y vamos a leer verso 9. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron, diciendo: amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas,
quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y entonces hemos estado estudiando en este tiempo todo el dominio y toda la autoridad que Dios Padre le ha concedido a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando Él toma de su mano el libro y empieza a desatar sus sellos, entonces los juicios de Dios empiezan a suceder sobre la tierra. Vimos cómo esos primeros 5 juicios los ha permitido el Señor, pero hay intervención humana. O sea, es el Señor permitiendo esto, pero utiliza a los seres humanos para el cumplimiento de esos primeros juicios. Como hemos estudiado, no se trata de una situación puntual en un momento, sino que Dios permitió que empezaran, y como son caballos, esos primeros sellos, es un caminar, es un cabalgar, son situaciones que han acontecido a lo largo de los tiempos en la historia de la humanidad, y que por supuesto al final de los tiempos arreciarán, pero no es algo que va a iniciar, sino que ya ha iniciado. El 5º sello es más un anuncio de aquellas personas que van a entregar sus vidas como mártires por causa del testimonio del Evangelio. O sea, es un anuncio de que otras personas van a morir por el Evangelio del Señor. Y en el 6º sello, Dios directamente empieza su intervención. O sea, ya es Él mismo, porque ese terremoto que permite en el 6º sello es un terremoto que abarca toda la tierra, que hace que la tierra colapse de diversas maneras, y que a partir de ese momento, por primera vez, los seres humanos entiendan que se trata es del gran día de la ira del Señor. Ahí estamos, ¿verdad? Y entonces la pregunta que hacen las gentes en ese momento es: ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahí al final del capítulo 6, ¿quién es el que va a poder estar en pie delante del Señor en el día de su ira? Y estudiamos el capítulo 7, es 2 grupos de personas que van a poder estar en pie. Los 144,000 que ya dijimos que son judíos, sellados, específicos. Vimos que se tratan de hombres, que en el capítulo 14 el mismo Apocalipsis describe que son vírgenes, ¿recuerdan? Y que el Señor los ha redimido como primicias para Él. Ahora vemos esta multitud. Y como empezamos a estudiar, en este sello, el Señor permite que haya una multitud delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esa vestidura, y además blanca, tiene que ver con el hecho, como lo explica ahí más adelante, la pregunta que le hace el anciano a Juan. Dice: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Ahí en el verso 13. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esas personas vestidas de blanco
Son personas que el Señor ha redimido por su sangre. Es decir, son pueblos, naciones, lenguas y tribus que aceptaron la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que rindieron sus vidas de tal manera que fueron tomados por dignos de escapar de la hora de la prueba, como está escrito ahí en Apocalipsis 3, que Filadelfia es una figura de ese pueblo que el Señor va a tener en su presencia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, es un pueblo que el Señor ha guardado, que ha preservado. Y así como el anciano le dice a Juan, le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Por eso le dice él, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Ya esas personas no están en la tierra. Esas personas están en la presencia misma de Dios, están delante del trono y en la presencia del Cordero. Y es lo que algunos estudiosos han llamado el arrebatamiento. O sea, son personas que fueron llevadas por el Señor, las que fueron tenidas por dignas de escapar de la hora de la prueba. Personas que el Señor libra y preserva. Porque a partir de ese momento, al estudiar el libro de Apocalipsis, ya no hay otras personas más. Ya las que se han quedado van a ser personas perseguidas, a las cuales, como estudiaremos más adelante, el anticristo las va a perseguir y las va a vencer. O sea que esta multitud fue librada, fue guardada de eso. Y ellas están vestidas de ropas blancas, porque son personas que son conscientes de su fragilidad, de su debilidad. Son conscientes, como dice ahí en el mensaje a la iglesia en Filadelfia, aunque has tenido poca fuerza, no has negado mi nombre. O sea, son seres frágiles y débiles, pero que han reconocido su debilidad en la presencia del Señor y han recibido la provisión que Dios tiene para ellos. Es un pueblo que no tiene virtud en sí misma. Su virtud es reconocer que no tiene virtud. Su virtud es reconocer su gran fragilidad, su gran debilidad. Y ante esa debilidad busca la provisión que Dios tiene en Jesucristo. Es un pueblo que conoce a Yahvé Jireh. Porque recuerden que hemos visto que Yahvé Jireh no es el que te da la plata, los zapaticos, la casa, el carro, no. Yahvé Jireh es el que ha hecho provisión en el Cordero, el que te ha provisto al Cordero para toda tu necesidad, para todo cuanto tú y yo necesitamos. Yahvé Jireh ha hecho provisión en el monte. Entonces, quienes conocen de verdad al Señor como Yahvé Jireh, el que hizo provisión en Jesucristo, todas sus debilidades, todas sus flaquezas empiezan a ser suplidas por Jesucristo. La verdadera riqueza que todo ser humano debe buscar, Jesucristo el Señor. La más grande, infinita, sublime, inconmensurable riqueza es Jesucristo el Señor. Y esa es la verdadera riqueza. Por eso Él se hizo pobre, para que con su riqueza, o sea, su vida, nosotros fuésemos enriquecidos. La verdadera riqueza no es dinero. La verdadera riqueza no son bienes materiales. La verdadera riqueza, la eterna, la que no perece, es la presencia misma de Dios en cada una de nuestras vidas. Entonces, esas personas que están vestidas de ropas blancas, son personas que reconocieron su desnudez, que estaban desnudos, que eran pecadores. Como cuando Adán y Eva desobedecieron las palabras del Señor, las desestimaron por no tener corazón para Dios, porque Dios no era lo más importante para ellos. Porque como el Señor nos hablaba el lunes, divagaban en su corazón. Tenían la palabra de Dios, pero ellos también tenían otras opciones. Estaban divagando.
y al divagar oyeron la voz de un extraño. Y cuando oyeron esa voz y tomaron el fruto del cual Dios había dicho que no tomaran, entonces se sintieron desnudos, vieron su desnudez. Y esa desnudez, ellos trataron de cubrirla. Recuerden que hicieron hojas de higuera, pero el Señor no aceptó. Dios tenía una provisión para ellos, para cubrir su desnudez, y eran las pieles del cordero. Y esa es la única vestidura que todo ser humano que anda en la desnudez del pecado, que ha estado desnudo por sus debilidades, por sus maldades, es la única vestidura con la cual nosotros nos podemos presentar delante del Señor. La vestidura del cordero, las pieles del cordero, la vida misma del Señor en nosotros. Es lo único que cubre absolutamente nuestra desnudez. Y ahí en 2 de Corintios capítulo 5, verso 1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, este lugar donde la presencia de Dios debe habitar, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, 2 de Corintios 5, deseando ser revestidos, verso 2, de aquella nuestra habitación celestial. Por eso también nosotros gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Entonces, cada ser humano gime deseando ser revestido. Pero la única vestidura que puede saciar un corazón es la celestial, la que Dios ha preparado para nosotros. La gente hoy día se viste de lujo, se viste de belleza. La gente hoy se viste con títulos académicos, con fama, con poder, con influencia, con posesiones materiales. La gente hoy se viste de miles de cosas, pero en el fondo de su corazón siempre hay desnudez. Una damita se quiere cubrir su desnudez teniendo un novio, teniendo un esposo, teniendo una familia. Un varón quiere cubrir la desnudez que siente teniendo una esposa o teniendo una novia. Pero cada corazón está gimiendo permanentemente, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. La habitación celestial que nosotros tenemos no es la casa que Dios ha preparado. La habitación celestial que nosotros tenemos es su misma presencia. Por eso en el cielo no hay templo, porque dice que Dios y el Cordero serán su templo. Entonces nosotros estamos deseando es ser cubiertos con la misma presencia del Señor, revestidos de esa presencia. Dice: por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Así como en lo natural la desnudez a una persona natural le avergüenza, por eso nosotros llevamos ropa, porque la desnudez nos avergüenza. Así en el mundo del espíritu, la desnudez nos avergüenza. Cada vez que te enojas frente a tu esposo o frente a tu esposa, tus hijos, tu jefe, tus empleados, tú te avergüenzas. Cada vez que la desnudez brota en tu vida, haciendo comentarios, diciendo cosas, mintiendo, y que se descubre tu mentira, te avergüenzas. O sea, la desnudez avergüenza. Qué feo es que la gente nos vea a nosotros cometer errores. Por eso hay cosas que nosotros llevamos dentro y que decidimos que nadie sepa, porque nos avergüenza. Una damita, por ejemplo, siente vergüenza de saber que, o sea, de por lo menos pensar que alguien va a saber que ella un día abortó, y no una vez, sino varias veces. Dice: esto nadie lo puede saber, porque se hace parte de su desnudez que ella quiere cubrir, que ella no quiere que nadie descubra. Se avergüenza de su desnudez. Un hombre se puede sentir avergonzado. No, yo tan varón que soy, ¿cómo van a saber que un día yo tuve relaciones homosexuales? No, eso no, nadie lo va a saber.
Porque hay cosas que nos avergüenzan y que hemos tratado de cubrir. Y esas cosas que nos avergüenzan, si nos hacen sentir culpables y vez tras vez las tenemos que confesar delante del Señor reiteradamente, necesitan ser tratadas a fondo. Si hay cosas de las que tú te avergüenzas y le pides perdón a Dios hoy, y pasa un tiempo y vuelves y pides perdón por lo mismo, y vuelve y pasa otro tiempo, tú necesitas charlar a fondo eso con el Señor, porque no te sientes cubierto. Esa desnudez te avergüenza todavía. Necesitas ir a fondo. Y aún esas cosas debieras buscar una persona sabia en el Señor que te escuche y que por lo menos ore por ti. Porque hay cosas que definitivamente decimos, no, esto nadie lo va a saber. Pero si lo confesamos una y otra vez, es que en el fondo esa desnudez nos avergüenza y no hemos podido aceptar la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Necesitamos trabajar a fondo. Pero nuestro corazón gime deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. Esas vestiduras blancas, como dice el mismo Apocalipsis, que están vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Dice, son las acciones justas de los santos. O sea, esas vestiduras hablan de vidas redimidas completamente, de vidas que han aceptado la provisión total de Dios Padre en Jesucristo su Hijo. Esas vestiduras blancas que tiene esa multitud allí en el cielo, hablan es de eso. Hablan es de que esa multitud reconoció su vergüenza, reconoció su desnudez y gimió en su corazón para ser revestido de esa habitación celestial. Gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, para que así seamos hallados vestidos y no desnudos, porque la desnudez nos avergüenza. Cuando usted comete una imprudencia, usted está enojado, dice cosas y hay personas que lo observan, usted se siente avergonzado. Brotó su desnudez. Usted se desnudó frente a esa persona. Cuando usted como hombre tiene debilidades, digamos, con las damitas, y va y se le declara a una niña, y usted es un hombre casado, le brotó su perversa desnudez. Y dice, oye, pero ¿cómo tú me dices eso a mí si yo soy una niña soltera? Tú eres un hombre casado, arrepiéntete. Brotó su desnudez. Cuando usted está enojado, dice cosas que no debe decir, que habló antes de conectar su cerebro y de conectarse con el Señor y ofendió a las personas, se brotó su desnudez. Y todo el tiempo necesitamos ser vestidos, cubiertos, permanentemente de la presencia del Señor. Por eso esa multitud en la presencia de Dios, delante de la presencia de Dios y del Cordero, está vestida de ropas blancas. Pecadores, no es gente perfecta. No existen seres humanos perfectos. El único ser humano que ha pisado la tierra perfecto y que se mantuvo así fue Jesús. Adán fue un hombre perfecto antes de la caída, pero su corazón, no apasionado por el Señor, pronto lo llevó a la imperfección. Entonces, esas vestiduras hablan de redención, de que Él nos ha lavado, nos ha limpiado. Por eso el mismo anciano le está diciendo a Juan, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Las han emblanquecido. O sea, si algo se emblanquece es porque estuvo sucio, estuvo turbio, estuvo manchado. O sea, fueron pecadores como cualquiera de nosotros. Esas personas que están en la multitud, que son una multitud en la presencia de Dios, que el Señor llevó a su presencia, que las libró, porque ahí dice, han salido de la gran tribulación. O sea, el Señor las libró. Y a partir de ese momento es que el pleno de la ira de Dios empieza a desatarse sobre la tierra. Estas personas no vuelven a estar en la tierra, sino hasta el final de los 1000 años. Estas personas
Cuando ya desciende la nueva Jerusalén en cielos nuevos y tierra nueva, no se asuste. Es ahí donde el Señor dice eso. Esas personas sucias por el pecado, manchadas por la maldad, pero que en su debilidad, como dice Filadelfia, has tenido poca fuerza, pero no has negado mi nombre. En su debilidad, en su desnudez, buscaron la vestidura de Dios. Buscaron ser cubiertos de la presencia del Señor. Gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. La habitación celestial es la misma presencia de Dios. Su desnudez los llevó a gemir para que la presencia de Dios los cubriera, los abrigara y fueran vidas totalmente transformadas por el poder de Dios. Vidas que el Señor transformó completamente. Entonces, esas vestiduras blancas hablan es de esa redención. Que como estudiamos el domingo en Efesios capítulo 1, han aceptado la provisión total que el Señor tiene en Jesucristo. Fuimos aceptos en el amado, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos ha creado para alabanza de la gloria de su gracia, teniendo herencia con los santificados. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de las promesas, que es la garantía, la herencia, las arras de esa herencia, hasta la plenitud de Dios en nosotros. Pero esta multitud además tiene palmas en las manos. Por razones de tiempo no puedo mirar a profundidad todos los textos, pero por lo menos Levítico 23 habla de las tres principales fiestas del pueblo de Israel: la Pascua, la fiesta de las primicias o de Pentecostés y la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos o de la cosecha. Las tres fiestas. Jesús mismo vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo en su vida se entregó como ese sacrificio perfecto el día de la Pascua. O sea, Él es el Cordero de nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua, como dice el Señor a través del apóstol Pablo en Corintios. Él es nuestra Pascua. Él mismo celebró con su propia vida la redención de nuestros pecados. Pero 50 días después de su muerte y resurrección, Él había ascendido. 40 días estuvo manifestando que había resucitado, y a los 10 días de haber ascendido, descendió el Espíritu Santo, el día exacto de Pentecostés. Y en estos 2000 años hemos celebrado nosotros estas dos fiestas, la fiesta de la Pascua y la fiesta de Pentecostés. Pero caminamos hacia una fiesta, la fiesta de la cosecha, la fiesta de la plenitud, la fiesta de los tabernáculos, que se celebraba exactamente el mes séptimo. Y empezaba en el primer día, como ustedes lo saben, con el Rosh Hashanah, el día de la convocación, del sonar las trompetas. Israel era convocado, ¿sí? A los 10 días de ese mes séptimo, lo que se celebraba era el día de la expiación. Era el único día donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ofreciendo un sacrificio y rociando sangre por sí mismo, por su casa y por la nación. Y a los 14 días de ese mes empezaba la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Y era que ellos se recordaban que en el desierto ellos vivieron en pequeñas chocitas, en tabernáculos. Y entonces de ahí en adelante ellos de año en año celebraban eso con palmas. Entonces hacían enramadas, también era conocido como la fiesta de las enramadas. Todo el tiempo estaban recordando la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la cosecha, ¿sí? Era una celebración que ellos tenían porque el Señor así se los había pedido. En Levítico 23, usted estudia juicioso eso y se da cuenta que ahí están estas tres fiestas en lujo de detalle. Yo solamente he hecho un breve resumen. Entonces, Jesús celebró la Pascua. Él es nuestra Pascua. Jesús permitió la venida de su Espíritu sobre aquellos 120
que estaban en el aposento alto, y después sobre todos aquellos que creían en el Señor descendía el don del Espíritu Santo. Cada persona que verdaderamente se ha encontrado con el Señor ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Y por eso empieza un proceso de transformación, de lo que los teólogos llaman la regeneración. Pero hay una fiesta todavía mucho más fundamental. Por supuesto, la Pascua abrió el camino de la redención. Pero el Señor murió no solo por nuestros pecados, sino murió para que al perdonar nuestros pecados nosotros pudiéramos tener una verdadera unidad con Él. Y se cumpliese la oración que Jesús hizo en Juan 17, que todos sean uno, como tú, oh Padre en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Porque si solo fuera para el perdón de los pecados, hasta el día de hoy, nosotros seguiríamos teniendo que hacer sacrificios para poder obtener perdón de pecados. Entonces Jesús vino y se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios para el perdón de nuestros pecados, pero para también ser nuestro alimento. Él se ofrece como el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Es decir, que el Señor quiere no solo perdonar mis pecados, llenarme de su Espíritu, que es Pentecostés, sino llevarme a la plenitud de su Espíritu en mi vida. O sea, que Él viva en mí y que yo viva en Él. Por eso esas tres fiestas las celebró Jesucristo en su propia vida. Él es el cumplimiento total de esas fiestas. Nuestra Pascua, su Espíritu descendió el día de Pentecostés como primicias de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Por eso Pentecostés o primeros frutos. Pero Dios quiere llevarnos a una plenitud. Por eso era el mes séptimo y era a los 14 días del mes que se celebraba esa fiesta. La fiesta de los tabernáculos es la fiesta de la cosecha. Pero no la cosecha del trigo, del cereal, de la cebada. No, hermanos. Ellos agradecían al Señor, por supuesto, por la bendición, porque Dios había enviado lluvia temprana y tardía y las cosechas pues se habían dado. Pero como Pascua fue una celebración literal en Cristo, Pentecostés fue otra celebración literal en Cristo, la fiesta de los tabernáculos también es otra fiesta literal en Cristo. ¿Y qué es la celebración de los tabernáculos? Es la vida plena de Jesucristo en cada uno de sus hijos, en cada uno de nosotros. Por eso nosotros no podemos quedarnos en Pentecostés con dones, con ministerios y felices con lo que el Señor nos ha dado. No, Él quiere llevarnos más allá de Pentecostés a una dimensión de mayor intimidad, de mayor profundidad, donde los dos seamos uno solo, Él en mí y yo en Él, para que seamos perfectos en unidad. ¿Entienden esto? Esta fiesta es demasiado importante entenderla, la fiesta de los tabernáculos. Es muy importante, porque ya Pascua fue literalmente en Jesucristo cumplida. La fiesta de Pentecostés fue literalmente cumplida a los 50 días de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora va a haber un literal cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos en aquel pueblo que Dios está levantando hoy día. Ese pueblo que va a vivir la plenitud de los tabernáculos es un pueblo cuya única pasión es el Señor, cuyo único deseo es el Señor, cuyo único sueño es el Señor. Su corazón le pertenece al Señor, vive para el Señor, sueña en el Señor, vive para Él, por Él y con Él cada día. Esa es la cosecha. ¿Qué cosecha? Jesús plantó una semilla, su semilla en nuestro corazón. La vida de Él mismo la plantó. Y si Él plantó esa semilla, lo que Él espera cosechar es a Cristo mismo. Por eso Él dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
Si Él es la vid, el fruto que va a dar la vid no son gente, no son personas. El fruto de la vid es, por supuesto, la vid misma. El fruto de la vid es la vid. Es Jesús mismo en nuestros corazones. No, que es que Dios espera que tú lleves fruto. Mire Juan 15. No. Los evangelistas usan ese término, esa parábola del Señor, esa enseñanza del Señor ahí en Juan 15, para decir que hay que evangelizar y correr para un lado. No, Dios está buscando, es que si Él es la vid verdadera, y esa vid yo vivo en esa vid, el fruto de la vid es la vida de la vida en mí, es decir, la vida de Jesús manifestada a través de mi vida. ¿Estamos claros en eso? La fiesta de los tabernáculos es la celebración de que Cristo está manifestando su plenitud en su pueblo. Es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no mi vida de desnudez, ya no mi vida de maldad, ya no mi vida de pecado. Todo eso me llevó a la provisión que Dios tenía para mí en Jesucristo. Toda esa desnudez me llevó a buscar la vestidura celestial. Entonces lo que Dios quiere ver en nosotros es a Cristo. Es ver el carácter de su Hijo Santísimo. Dios no está interesado en que tú evangelices el mundo entero. Porque hay gente que puede evangelizar el mundo entero y llenarse de soberbia, de arrogancia, de altivez, y finalmente estar perdido en el infierno. Por eso no podemos fiarnos de Pentecostés. Glorioso que el Espíritu Santo viva en nosotros. Pero no son dones, no es un ministerio. Es Cristo el Señor lo que Él está buscando en nuestro corazón. ¿Estamos claros en esto? Dios quiere ver a su Hijo Santísimo en cada uno de nosotros. Porque Él nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Él quiere ver a su santo Hijo en cada una de nuestras vidas. Yo no puedo encontrar un destino más glorioso que ese. Un destino más sublime que el Señor nos haya creado para ser el reflejo de un ser tan extraordinario como Jesucristo. Para tener esa vida sublime de Jesucristo en nosotros. No puedo pensar en algo más grande que eso. Más grande que ser el presidente de la Unión Europea, más grande que ser el presidente de Rusia, no sé, de lo que tú quieras. Del universo si quieres. Más grande que eso es tener a Jesús en nuestro corazón y que su carácter sea una realidad en nuestras vidas. Nada es más grande que eso. La gente que sueña con mucho dinero no conoce quién es el Señor. Porque la riqueza más infinita y más extraordinaria que un ser humano puede tener se llama Jesús Santísimo. Hay una cosa más extraordinaria que es. Por eso es fascinante vivir. Vivir para eso es extraordinario. Para cada día tener más de ese ser en nuestro corazón. Para cada día poder rendirnos más y más a ese ser. No encuentro una motivación más grande que eso. Pero si usted piensa que hay algo más, como vimos el lunes, todavía está buscando, no ha entrado en su reposo. Porque si usted busca y piensa que si hace otra carrera, o tiene una maestría, un doctorado, un postdoctorado, si de repente se va de este país, trabaja en una multinacional, habla 5 idiomas, 7 idiomas, que pronto usted ya va a ser saciado. Usted no ha entrado en el reposo de Dios. Ya nos quedó demasiado claro el lunes. No ha entrado en el reposo de Dios. Porque como nos habló el Señor el lunes, quien entra al reposo es porque encontró su verdadero destino. Dios es mi destino. Solo que los roles que ocupamos aquí como papás, mamás, empresarios, profesionales, nos ayudan en descubrir ese ser glorioso que es Jesucristo. Es una excusa para conocer más de Dios. Su profesión es una excusa
para saber más de Dios. Si su profesión es su fin, usted está perdido, no ha entrado en el reposo. Pero si su profesión es una excusa para conocer más de ese ser fantástico que es el Señor, entonces usted ha entrado en el reposo y ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ya no está buscando, inquieto, ansioso, corriendo de un lado para otro. Ha reposado de sus obras como Dios reposó en el séptimo día de las suyas. Todo estaba acabado, todo estaba hecho. Entonces, esas personitas que están en la presencia de Dios y del Cordero, vestidas, son redimidas, pero ahora tienen palmas en sus manos. ¿Por qué palmas? Porque ellos están celebrando la plenitud de los tabernáculos. Cristo se hizo una realidad en ellos. Fueron vidas que se cedieron de tal manera al Señor que el Señor las llenó con su presencia. Los cubrió. Y entonces ya no eran ellos, sino Cristo en ellos. Por eso las palmas. Y por eso el cántico que están cantando, y clamaban a gran voz, con potencia estaban diciendo, la salvación. ¿De qué están admirados ellos? Del trono, del mar de cristal, de los ángeles poderosos que están ahí al lado del trono. ¿De qué están admirados? De ese ser glorioso y sublime que los tuvo por dignos de tenerlos junto a Él. Están fascinados de Dios. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Un reposo total, un dominio total, una autoridad total, y al Cordero. Por eso las palmas, porque es la celebración de los tabernáculos. Porque esa fiesta también se va a celebrar, amados. Pascua tuvo su cumplimiento cabal, mientras los sacerdotes se preparaban para ofrecer el sacrificio. Jesús, a la hora del sacrificio de la tarde, que era exactamente a las 3 de la tarde, estaba gimiendo al amor de su vida. En tus manos encomiendo mi espíritu, Abba. Justo a las 3, no podía ser ni a las 2 ni a las 5, porque a las 3 se ofrecía el sacrificio de la tarde. Los sacerdotes ofrecían 2 sacrificios, el de la mañana a las 9 de la mañana y el de la tarde a las 3 de la tarde, 2 sacrificios. Jesús fue clavado en la cruz a la hora tercera del día, 9 de la mañana, porque Él es el sacrificio de la mañana. Y entregó su vida a las 3 de la tarde, porque Él es el sacrificio de la tarde, porque Él es el único y verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso todo estuvo hecho y declaró, consumado es. La obra está hecha. La redención para que tú puedas tener una multitud vestida de ropas blancas está hecha. El precio que había que pagar por una novia se ha pagado. La copa que había que llenar para que la novia la bebiera, la he llenado. Su propia sangre. ¿Te dan cuenta? ¿Cómo no estar fascinados y admirados de un ser que es digno de toda exaltación y de toda honra, de toda alabanza por los siglos de los siglos? ¿Te das cuenta que allá, cuando estemos en la presencia del Señor, no estaremos pensando en que mi abuelita se quedó, que mi papá, mi hijo? No, allá no. Ahí hay un solo motivo de celebración, Dios. Hay un solo motivo de honra, de exaltación, Dios. Lo único que va a ocupar la mente y el corazón de los seres por la eternidad es Dios. Allá no estaremos ocupados de nada más que de Él.
Él será el centro de nuestra vida. Pero para vivir eternamente con Él como el centro de mi vida, Él debe ser el centro de mi vida desde ahora, desde aquí. Porque si ahora Dios es importante para ti, pero tiene la misma importancia que el trabajo, que tu profesión, que tu dinero, que tus hijos, que tus problemas, que tus debilidades, ¿cómo vas a pretender ser parte de esta multitud cuyo centro es solo el Señor? La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Están admirados de esa obra gloriosa, de esa obra sublime. Admirados, infinitamente admirados de lo que Dios ha hecho. Con respeto y reverencia, con palmas en las manos, como una figura de que ese pueblo celebró aquí la fiesta de los tabernáculos. Y cuando usted estudia un poco más ahí, en el milenio, se va a dar cuenta que es la única fiesta que se va a celebrar, la de los tabernáculos. Porque por la eternidad se recordará que por el sacrificio de Cristo, Él pudo venir a vivir en nosotros y nos abrió la posibilidad de vivir en Él por siempre y para siempre. ¿Sí? Por eso estábamos ahorita cantando con admiración y devoción. Tú eres santo y solo tú eres digno. Dios Todopoderoso. Esta multitud está vestida de ropas blancas porque las han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, es un pueblo que ha vivido el pleno de la revelación de la obra de la cruz. Primera de Corintios capítulo 2. Verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ahí atrás en el capítulo 1, en el verso 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de ese siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La manifestación plena del poder de Dios no es la creación, no es el universo infinito. El pleno del poder de Dios está manifestado en Jesucristo crucificado. Para crear el universo, Dios lo habló y empezó a existir. Para redimir a los seres humanos, Dios tuvo que destruir
a su propio Hijo. Lo tuvo que ajusticiar. El poder de Dios total y pleno está manifestado, es en la cruz, donde Cristo fue crucificado. Cristo crucificado es la evidencia del poder de Dios. Por eso cuando descendieron al paralítico, abrieron un techo y lo metieron ahí en la mitad, porque la casa estaba llena. Jesús les dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y todos los que estaban ahí, los religiosos, se escandalizaron. Le dijeron: ¿quién es este que puede perdonar pecados? Jesús se dio cuenta que estaban cavilando sus corazones y les dijo: ¿por qué cavilan ustedes? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. La evidencia del poder para mucha gente es que el paralítico se levante. ¿Qué tuvo que hacer el Señor para sanar el paralítico? Dar una palabra. Él fue sano. ¿Qué tuvo que hacer para perdonar tus pecados y los míos? Morir como cordero inmolado en la cruz. ¿Se dan cuenta? Pero ellos no tenían nivel para entender semejante profundidad de palabra que les estaba hablando allí. Porque ellos estaban fascinados. Fascinados. Oye, este paralítico anda, mira, lo trajeron entre 4 y ahora está sano. Y quedaron fascinados por la sanidad. ¿Por qué no se fascinaron al ver a ese ser hecho pedazos en el monte Calvario? Porque sus ojos estaban puestos solo aquí en las cosas de la tierra, no en las del cielo. Y hoy hay mucha gente mirando solo las cosas de aquí de la tierra. Ay, que esta persona fue sana, que el Señor la levantó, le sanó sida, le sanó cáncer. Fantástico, Dios siempre ha evidenciado su infinita misericordia. ¿Por qué no nos fascinamos? Que para podernos acercar a Él tuvo que recibir el pleno de la ira de Dios en la cruz del Calvario. ¿Por qué nos fascina una sanidad? ¿Por qué las multitudes corren por una sanidad? Porque no corren derrotadas ante el poder glorioso de la cruz. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Toda la evidencia del poder de Dios está en Jesucristo crucificado. Ahí está el pleno del poder de Dios. Él venció en la cruz del Calvario sobre todas nuestras debilidades, sobre todas nuestras maldades. Él venció al diablo, venció al mundo, venció toda tentación. La evidencia del poder de Dios no es que un paralítico se levante. Eso es una pequeñísima parte, una minísima parte del poder de Dios. Una muy pequeñísima parte. Si usted quiere conocer el pleno del poder de Dios, vea la cruz del Calvario. Mire ese ser hecho pedazos, gimiendo de amor por el Padre. Mire al Padre en Jesús, gimiendo de amor por ti, por mí. Miremos, nos hemos fascinado de que el Señor hizo esto, que me dio un trabajito, que me dio la platica para la universidad, que me dio este maridito, que me dio... Estamos fascinados. Porque lo que debiera fascinarnos todos los días y nos hiciera vivir agradecidos, enloquecidos de gratitud. Moriste por mis pecados y me has dado posibilidad de estar en tu presencia.
Me has dado posibilidad de que mis ropas de inmundicia sean lavadas y emblanquecidas en tu sangre, oh Cordero inmolado. ¿Por qué vivimos tan mediocremente, tan amargados, tan deprimidos, tan aburridos? ¿Por qué mucha gente quisiera como morirse ya? No porque está anhelando intensamente estar con el Señor, sino porque a ver si se le acaba su desgraciada existencia. ¿Por qué vive así? Porque ignora el poder de Dios. Cristo, poder de Dios. Seres llenos de inmundicia y de suciedad, emblanquecidos, a fin de presentárselos a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que es santa y sin mancha. Seres que Él limpia, que Él purifica, y que los limpia de tal manera que vive en ellos y ellos en Él. Esas son las palmas. ¿Se dan cuenta que no es allá unas palmitas, ahí la gente boleando palmitas? Están tan felices, tan maravillados de que Él cumplió a plenitud su palabra, que la fiesta de los tabernáculos también se cumplió literal, y que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. La plenitud de los tabernáculos es esa: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La vida de Él en nosotros, nuestra vida cubierta en Él. Es esa multitud de la cual Dios nos está rogando que nos dejemos hacer parte. Él quiere llevarnos y que evidenciemos en esta tierra que somos sus hijos, que nuestras vidas sean una evidencia de que en verdad somos suyos, que le pertenecemos. Dios no está interesado en lo que tú haces más que en lo que tú eres. A Dios le interesa es tu corazón, y si Él tiene tu corazón, te va a decir qué hacer y cómo hacerlo y cuándo hacerlo. La iglesia con dolor hoy se ocupa es en el quehacer, no en el ser. ¿Qué hacemos? Por eso, si aquí hubieran estrategias y cosas, las multitudes nos atropellarían. Pero como soñamos es ser un pueblo apasionado por el Señor, más bien la gente nos mira con desprecio y se quiere ir. Si hubiesen estrategias y cosas, multitudes tendríamos ahí. Pero como no hay estrategias, sino un sueño, ver un pueblo apasionado por Dios, eso no es atractivo. Y por eso hay desánimo en mucha gente. No, yo me siento ahí estancado, no pasa nada. No, yo me voy a otro lado para que me hace algo. Me ponen ahí de copastor. Está bien, no hay problema, vete, está bien. Pero tenemos es que buscarlo a Él y que Él se vea en nosotros. ¿Por qué estar afanados, turbados? ¿Lo estuvo Jesús por 30 años? ¿Cuándo voy a empezar a predicar? ¿Cuándo me vas a decir dónde ir? Estuvo afanado 30 años. Una preparación de 30 años para un ministerio de 3 años y medio. La gente hoy se prepara medio año para ministerios de 70 años. Dios no tiene afán. Si no lo tuvo con su Hijo, porque lo va a tener con nosotros. Cuando estás ansioso, no, que yo quiero hacer esto, aquello, sabes que ya no estás listo. Cuando estás en el total reposo yendo a Dios, es Él el que te dice qué hacer y a dónde ir. Porque es que en la iglesia solo hay una cabeza, se
se llama Jesucristo el Señor. La iglesia no tiene muchas cabezas, la iglesia tiene solo una cabeza, y ella es la que conduce a cada miembro de su pueblo, sin afán, sin ansiedad, porque como Dios es eterno, no tiene afán. Y al no tener afán, no significa que Dios esté ahí pasivo. Y ustedes pudieran descubrir la intensidad de Dios, se asombrarían y se arrepentirían con lágrimas de haber pensado que Dios es pasivo, que Dios no se mueve, que Dios es como indiferente a tu dolor, a tu situación. Te arrepentirías y llorarías de haber pensado una cosa tan horrible del Señor. Un ser tan intenso y tan sublime como Él. ¿Cómo pensar que está ahí quieto, pasivo? No lo conoce quien piensa de esa manera. Estas multitudes ven que Cristo crucificado es poder de Dios. Por eso han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Venimos a la cruz con toda nuestra suciedad y empezamos a recibir su poder para transformarnos en seres. ¿Cuánto poder se necesita? Escuchen. ¿Cuánto poder se necesita para hacer de un vulgar pecador como tú o como yo un ser tan hermoso, tan sublime como Jesús? ¿Cuánto poder piensas que se necesita para eso? ¿Te das cuenta por qué es el poder de Dios? Porque la cruz es la evidencia del poder total de Dios. Un pecador como yo, siendo transformado en un ser que va a reflejar a una persona tan gloriosa como Jesucristo. Por eso es el pleno del poder de Dios, la cruz, ¿me entiendes? Es en la cruz, es en la obra de Jesucristo crucificado. Porque Pablo les dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque como nos habló el Señor hace años atrás, la Biblia tiene solo un tema. Dios es el tema de la Biblia. Tú puedes poner a decir la Biblia lo que quieras, pero el único tema de la Biblia es Dios. Es su revelación en la persona de Jesucristo. Si tú ves a la Biblia y no ves a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo, no estás entendiendo lo que Dios te está hablando. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Gracias por Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Yahvé Jireh, proveedor eterno y sublime, glorioso Señor, sublime Salvador, eterno Redentor. Tú hiciste provisión en Jesucristo para cubrir nuestra vergüenza, para cubrir nuestra desnudez, y un día presentarnos delante de ti santos y sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, Señor. Un pueblo verdaderamente apasionado por ti, Dios Todopoderoso. En esta noche, Señor, te rogamos que ese fuego y esa pasión que nuestro corazón necesita, Señor, oh Dios, empiece a llegar sobre nuestras vidas. Que seamos un pueblo que desee con toda intensidad tu presencia. Que seamos un pueblo que desee con toda intensidad estar junto a ti, estar cerca de ti, Dios omnipotente. Rogamos, Padre, que tu dulce presencia llene nuestras vidas, Señor.
y que como hijos tuyos podamos atender tus ruegos, porque nos quieres hacer parte de esa multitud que celebran tu presencia, la fiesta de los tabernáculos, que celebran tu presencia, la plenitud, Señor, oh Dios de la gloria, de tu vida, bendito Padre Celestial, en ese corazón, Señor, vidas que estaban llenas de pecado y de maldad, pero que tú emblanqueciste y embelleciste con la presencia del Cordero. Cuánto poder se necesita, Señor, para transformar un pecador como cualquiera de nosotros en una persona que refleje a Jesucristo, que sea a tu imagen y conforme a tu semejanza, Señor. Cuánto poder se necesita para que a un pecador lo llames hijo, hijo, hijo e hija tuya, bendito Dios de la gloria, y lo mires como miras a Jesucristo y lo percibas como percibes a Jesucristo. Es el poder infinito tuyo por cada una de nuestras vidas manifiesto, Señor. Y por eso rogamos que haya más de tu presencia, que haya más de tu plenitud en cada uno de nosotros, que no consintamos con el mal en nuestro corazón, que podamos, bendito Dios, amar la justicia y aborrecer la maldad, aborrecerla de todo nuestro corazón, Padre Celestial. Todo lo que nos separa, todo lo que nos aparta de ti, Señor, que lo aborrezcamos con tal aborrecimiento, Padre, que empiece a ceder de nuestras vidas y que lo único que amemos sea la vida, Señor, sea tu justicia, sea tu santidad y tu perfección, Padre Celestial. Danos, Señor, la gracia de oír entender tus palabras y de que ellas, Señor, produzcan el fruto para el que tú las estás enviando. Tú nos quieres a nosotros como generación permitir celebrar la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la plenitud, bendito Dios de los cielos, la fiesta de la plenitud de la vida tuya en cada uno de nosotros, Señor. Los discípulos celebraron la Pascua, celebraron Pentecostés, pero nosotros tenemos la hermosa oportunidad, bendito Dios, de vivir el poder de la Pascua, la dulce presencia de tu Espíritu y la plenitud de tu Hijo en nosotros, Señor. Oh Dios de los cielos, danos esa gracia, precioso Padre, de entender tus palabras en nuestro corazón, Señor, para que tu vida sea cada vez más y más real en nosotros, Señor. Por tu gracia, Padre, trae luz y revelación por tu Espíritu y trae claridad, trae revelación a nosotros, Señor, porque a todos nos estás invitando, Señor, oh Dios, a ser parte de ese pueblo, de esa multitud, Señor, oh Dios, vestida de ropas blancas, con palmas en las manos, Señor, oh Dios, clamando a gran voz. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Tú nos quieres hacer parte de ese pueblo, que no rehusemos ese llamado, que no rechacemos, bendito Dios, ese propósito que tienes con nuestras vidas, que no menospreciemos tu bendita obra, bendito Padre Celestial. Danos la gracia, Señor, de abrirnos al pleno de tu amor, Padre. Lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén. Siempre
Que podamos vivir como es digno de ti, Señor,
rogamos más